El canto: fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al podcast dedicado al canto, las fuentes históricas, las metodologías de aprendizaje, los intérpretes y cualquier tema que me interese alrededor de este mundo del canto. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Bueno, hoy con un poquito de retraso por cuestiones obvias de las fiestas, quería volver sobre uno de los temas que a mí me parece más interesante. Lo tengo por aquí, estoy abriendo y es el tema de la ornamentación, puesto que después de mis estudios de doctorado, mi trayectoria también como cantante durante muchos años, he llegado a la conclusión de que muchas veces la música que está escrita carece muchas veces de algo más que es lo que le da realmente la grandeza y lo que le da la variedad. Por muchas veces que se cante Don Giovanni, por muchas veces que se cante la Clemenza di Tito, siempre vamos a encontrar elementos nuevos que van a ayudar a que cada vez que se escucha esa obra sea nueva. ¿Por qué es nueva? Pues por culpa, nunca mejor dicho, de los intérpretes, que son los encargados de darle una vida nueva. Lógicamente, cuando se habla de estilo, a veces se habla con demasiada eh, libertad o demasiada superficialidad de lo que se llama cantar en estilo. Para mí cantar en estilo es cantar según los conocimientos y el bagaje cultural y de aprendizaje que tú has tenido en base a las fuentes primarias. Evidentemente, uno puede hacer una interpretación muy acertada de la música de Mozart en el estilo de Herbert von Karajan. Y está muy bien escuchar una flauta mágica en las versiones de Herbert von Karajan, pues evidentemente no se parecen nada a lo que leemos en las fuentes primarias de época. Pero también está muy bien. ¿Quién puede decir que está mal una interpretación de Bach de Karl Richter? No está mal, es bellísima, tiene un trasfondo, tiene una profundidad que realmente la hace grande, no solamente por su visión, sino también por sus cantantes. Pero es verdad que se aleja quizá demasiado de lo que hoy en día se consideraría una versión historicista. Las versiones historicistas se basan, como he dicho ya en repetidas ocasiones, en las fuentes primarias que dan soporte a estas versiones. Si uno quiere hacer algo historicista, pues evidentemente y hace, no sé, se me ocurre en este momento el Libre Vermell de Montserrat y de repente pone un piano de cola. Pues bueno, pues puede ser muy bonito, pero no es historicista, el piano no estaba inventado. Hago la versión de, no sé, el Libre Vermell de Montserrat y pongo una viola da gamba. Pues evidentemente la viola daría un color muy especial, una profundidad muy especial, pero no sería historicista. ¿Quiere decir que sea feo? No, pero no es historicista. Entonces, atendiendo a este criterio, hoy traigo al podcast una tesis doctoral de una profesora que se llama Catherine M. Carlton, que en el año 2001 presentó, ya hace bastante, presentó su tesis doctoral en la Universidad de Oklahoma. Esta tesis doctoral, tengo por aquí el título, se titulaba Improvised Ornamentation in the Opera Arias by Mozart, A Singer's Guide, muy en la línea de las tesis doctorales performativas en las universidades americanas, donde la investigación siempre tiene un objetivo performativo, es decir, va indirizado a lograr una visión particular, pero sobre la interpretación, es decir, este bagaje academicista de investigación siempre va a revertir una visión distinta. Muchas veces caemos en que la música en España, por ejemplo, tiene que estar en la universidad, pero realmente la música que está en la universidad, véase músico, estudios de musicología,
En la mayoría de los casos no aporta beneficios directos a la interpretación. Pueden ser cosas, estudios académicos muy sesudos, muy grandes, muy largos, con mucha información, mucha documentación, pero a mí lo que me interesa es saber qué, en este caso particular, yendo al caso de Catherine Carlton, qué ornamentación improvisada se hacía o no se hacía en el caso de las óperas, de las áreas de ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, del siglo XVIII. Yo lo que hice en su día, ya tengo bastantes años este documento, fue leerme esta tesis y extractar algunos fragmentos que quiero traer hoy al canal. ¿Qué hace Catherine Carlton? Coger, por un lado, las fuentes primarias, es decir, los tratadistas, los teóricos anteriores y contemporáneos a Mozart y posteriores también, para ver los epígonos de estos tratadistas. Y luego, por otro lado, coge a musicólogos y músicos actuales que han estudiado este tema. Por un lado tenemos la obra de Tosi, de Mancini, de Agricola, de Hiller, de Corri, de García incluso, y por otro lado tenemos los pensamientos, los artículos de, como comentaré ahora, de Charles McKerras, un gran director, y dos musicólogos, Frederick Neumann y Will Crutchfield. Quería dejaros estos fragmentos traducidos por mí, la tesis está en inglés, naturalmente, traducidos por mí de manera libre. Si hay alguna cosa rara, pues que veáis que no es un documento para publicar ni que esté publicado, simplemente es un documento, como hacemos muchas veces los que nos interesamos por algún escrito, pues traducir lo que nos interesa para nosotros. Eh, Empieza Catherine Carlton. Los cantantes modernos, cuando interpretan música de finales del siglo XVIII, caerían en un error si simplemente cantan la música tal y como está escrita. La práctica históricamente informada necesita en la mayoría de los casos de la adición de ornamentación, apoyaturas en los finales prosódicos de frase, ornamentación en los da capo y cadencias y fermatas. Claro, está claro, es lo que he comentado al inicio del podcast. La música se escribía de tal manera que dejaba un campo muy amplio para la improvisación y la adición, sobre todo, de apoyaturas, trinos, mordentes, mesa di voce, portamento di voce, etc. Finales prosódicos en los finales que normalmente se escribían con dos notas iguales porque no se querían cometer faltas de armonía y que el cantante directamente hacía porque estaba en su formación y porque le daba un valor y una variación a la melodía sencilla. Sigue Catherine Carlton. Unos pocos directores, tales como Charles McKerras, no solo han añadido ornamentación a las obras de Mozart, sino que además han escrito artículos explicando cómo y por qué lo hicieron así. Estos análisis, junto con las grabaciones de estas obras, nos deberían dar sugerencias interesantes para interpretaciones contemporáneas de las áreas de Mozart, de áreas de ópera de Mozart. Claro, Charles Mackerras fue un revulsivo en la interpretación, en la nueva visión de cómo había que interpretar, viniendo de los grandes directores alemanes y británicos, ¿no? Un Klemperer, un Karajan, un Furtwängler, que eran grandes directores, pero que tenían una visión de la música como si fuera algo sagrado, es decir, no se cambiaba absolutamente nada de lo que estuviera editado. Eso sí, la partitura no estaba editada al tipo Urtex, sino que tenía un montón de añadidos. Y la recuperación de los grandes de las recuperaciones teoricistas fue precisamente quitarle a las partituras todo aquello que no fuera original para ver el cuerpo, la estructura original. Maquerras interpretó la trilogía da Ponte, es decir, las bodas de Fígaro, Don Giovanni y el Così fan tutte, con esta visión en los años 70 y paralelamente escribió un artículo en Opera News,
la revista de Juilliard sobre la ópera, donde removió todos los cimientos de la interpretación al proponer un montón de ornamentación que él basaba sobre todo en los escritos de teóricos de la época y también en Domenico Corri, un maestro de canto, empresario, director, que en 1800 publica un trabajo en 4 volúmenes dedicado a cómo se interpretaban, es decir, coloca las partituras, pero con la ornamentación que se hacía en la época. Esto descubrió un mundo nuevo lleno de color, claro, porque cada intérprete añadía con su gusto y con su estilo cosas que no estaban en las partituras originales y que evidentemente eran apoyados por los compositores, puesto que la colaboración entre intérprete y compositor era total. Sigue Catherine Carlton. Los cantantes estaban acostumbrados a cantar ciertos giros melódicos y que no estaban necesariamente escritos. Lo más destacado era la frecuente aparición de dos notas iguales al final de una frase, la primera de las cuales llevaba la sílaba acentuada, lo que llamamos prosódico o final femenino. Los cantantes estaban entrenados para añadir automáticamente una apoyatura en la primera de las notas repetidas para hacer el final de frase con más gracia. De esta manera, el compositor quedaba libre de escribir una disonancia que podría confundir la visión de la armonía escrita. Claro, los finales de frase siempre acababan con un acorde y ese acorde, la apoyatura, era una nota extraña al acorde. Es decir, si yo en la orquesta tengo un acorde de Do mayor en estado fundamental y coloco un Fa Mi, ese Fa es el cuarto grado que va al tercero, es una disonancia. Ejemplo práctico. En las bodas de Fígaro, recitativo de Fígaro. Bravo, signor patrone, está escrito por Mozart. ¿Qué se hacía? Bravo, signor patrone. Es decir, sustituyo en la sílaba dro, padrone, la sílaba acentuada, sustituyo una nota por la superior, de tal manera que queda mucho más melódico y ese es el llamado final femenino. Sigue Catherine Carlton. Las variaciones y las cadencias eran igualmente escritas muy infrecuentemente, ya que los cantantes estaban acostumbrados a escribirlas ellos mismos. En realidad, los cantantes eran juzgados, entre otras cosas, por su habilidad y su originalidad en la improvisación, tanto como eran juzgados por sus voces y su musicalidad. Hacia final de siglo, los compositores fueron escribiendo su música como querían que se interpretara, pero aún en 1851 los cantantes seguían añadiendo apoyaturas en ciertos finales de frase, como evidencia las instrucciones específicas de Verdi de cantar sin apoyatura, entrecomillado, en ciertas frases de su ópera Rigoletto. Claro, evidentemente. Lo que se anotaba era la excepción, no la regla. Cuando Verdi pone sin apoyatura, quiere decir que normalmente en ese tipo de frase se haría apoyatura. Era algo que venía ya de... en las cadencias pues pasaba un poco igual. No se escribía y el cantante tomaba material temático del aria, de las dos partes, de la A o de la B, según la parte que estuviera, es decir, si la cadencia venía en la parte final de la parte A o final de la parte B o la A', para poder ornamentar. Sigue Catherine Carlton. Ampliamente conocidos y leídos en los países de habla alemana, los tratados de Johann Friedrich Agricola de 1757 y Johann Adam Hiller de 1780 son esencialmente traducciones comentadas del Tratado de Canto de Pierfrancesco Tosi, que se titula Opinioni de Cantori Antichi Moderni, ossia Observaciones sobre el canto figurato del año 1723. Claro, estos autores cogieron lo mejor o querían coger lo mejor de la escuela alemana de canto y transponerlo al mundo germánico. Especialmente Hiller en 1774 y 1780 tiene estos tratados que son contemporáneos de Mozart y por eso son los que tomamos o toma los autores, los musicólogos y los músicos como referencia. La obra de Agrícola titulada Anleitung zur Singkunst o Introducción al arte del canto refleja su entrenamiento en la tradición del norte de Alemania heredada de su maestro Johann Sebastian Bach y los años pasados en la corte de Federico el Grande. El tratado de Hiller, que es este que he comentado, publicado 23 años más tarde, es más directamente contemporáneo de Mozart y el estilo
del sur de Alemania y también Austria. En estos tratados se citan 4 razones para la adición de apoyaturas, o sea, en 4 casos donde la adición de apoyaturas está recomendada. Primero, para darle a la melodía mayor conexión, en el caso, por ejemplo, de saltos de tercera. Segundo, para llenar los aparentes huecos en la línea melódica. Tercero, para enriquecer la armonía y hacerla más rica con la adición de esas disonancias. Y cuarto, para añadir viveza y brillantez a la melodía. Algunos ornamentos eran considerados esenciales, como las apoyaturas, mientras que otras ornamentaciones añadidas no lo eran tanto para la línea melódica, sino que eran arbitrarias y según el gusto del momento. Tened en cuenta que el cantante llevaba lo que eran arie di baule y junto con estas arie di baule, o sea, arias de baúl que llevaba de una ópera a otra, también tenía sus propias cadencias que metía e improvisaba cada noche de manera distinta. Y era, digamos, lo que le daba el valor real a estos cantantes. Si todo hiciera lo mismo, no tenía mayor interés que una ópera se mantuviera en cartel. Sigue Catherine Carlton. La aparente falta de cantantes convenientemente educados fue la razón de anotar todos los ornamentos para paliar esta falta de formación y fue más normal según avanzó el siglo. Claro, aparente falta de formación fue un cambio de paradigma de los conservatorios donde la formación de los cantantes era muy amplia, donde se estudiaba la tecla, la cuerda y el canto evidentemente, y junto con la composición les daba a los cantantes un conocimiento profundo de la música y de hecho la colaboración con los compositores era total. Ahora Catherine Carlton se mete un poquito de lleno en Johann Adam Hiller, el Tratado de Hiller, diciendo, Johann Adam Hiller escribió 2 tratados de canto, el primero titulado Anweisung zum musikalisch richtigen Gesange o Guía para el canto correcto, publicado en el año 1774, es principalmente un manual de instrucción de producción vocal y técnica para principiantes. Un manual de instrucción en el segundo titulado, la segunda versión, Anweisung zum musikalisch zierlichen Gesange o Guía para el canto artístico, publicado en 1780, enumera temas más avanzados y dedica un capítulo a la adición de ornamentación. Hiller utiliza mucho material previo de los tratados de Tos y Agrícola, pero añade sus propios comentarios y ejemplos musicales. El primer ornamento sugerido, esto estoy traduciendo de la tesis de Catherine Carlton, es más rítmico que melódico y significa añadir un puntillo a una nota con sílaba tónica. Claro, es decir, a veces el compositor ponía notas de igual valor, pero eso no quería decir que esas notas de igual valor tuvieran que interpretarse siempre con ese mismo valor. Es decir, Hiller, por ejemplo, este ejemplo. Oh Gott, mein ganzes Leben. Claro, tengo 4 notas iguales. Gott, mein ganzes Leben. ¿Qué hace Hiller? Oh Gott, mein ganzes Leben. Pone un puntillo para darle un poquito de movimiento a esa frase que son 4 negras. Las apoyaturas, sigue Catherine Carlton, pueden ser usadas para enlazar la línea melódica cuando ésta progresa por terceras. Claro, esto pasa igual. Muchas veces la música aparece escrita por terceras, con saltos de tercero y de tercera, y la labor del cantante es añadir una nota que rellene esa tercera. Por ejemplo, rendete mio bene. ¿Veis que hay una tercera? Rendetemi. ¿Qué es lo que sugiere Gile? Rendetemi il mio bene. ¿Veis que yo he metido una tercera para evitar, una nota de paso, perdón, para evitar esa tercera? Las apoyaturas pueden venir desde abajo y usar notas que no pertenecen a la armadura propiamente dicha, claro. Eh, si yo tengo to, te, do, te, do, di, tengo esta frase, por ejemplo. Lange Jagd.
¿Qué es lo que sugiere Hiller? Meter una apoyatura inferior que está a distancia de medio tono. Blanqueyor. Meter una apoyatura para evitar, o evitar, no, darle un poquito de mayor viveza, de mayor color. Las apoyaturas, sigue Catherine Carlton, también sirven para dar más viveza y más lustre a algún pasaje que necesite de mayor riqueza, tanto melódica como armónica. Claro, es lógico. La fórmula cadencial estándar consistía en añadir un trino en la penúltima nota. Sin embargo, casi todas las fuentes están de acuerdo en que la cadencia no debía exceder de lo que dura una sola respiración. Claro, esto es algo que nos sirve para dar con si un cantante sabe o no sabe interpretación históricamente informada. Es decir, si yo tengo que hacer una fermata, la fermata nunca puede exceder lo que nos dé un solo fiato. No se puede respirar en medio de una fermata. ¿Qué es lo que aconsejaba tanto Hiller como Leonardo Leo, por ejemplo, gran maestro napolitano, que se adecuara la fermata a las capacidades vocales de cada alumno o de cada cantante, lógico? Y Hiller, para las cadencias, aconseja tomar material propio del área precedente. Claro, el material temático se toma siempre, no puede ser algo que sea extemporáneo, sino que sea un material temático de la mismo área que he cantado y que ya se ha escuchado. También añade que el mover el tempo, lo que conocemos por rubato, es otra manera de variar el aria. También menciona como elementos de variación el inventar passaggi, staccato suelto, ligaduras y estirar y portar la voz, o sea, lo que se supone portamento di voce. En las áreas da capo, el cantante podrá añadir ornamentación esencial, apoyaturas simples en la primera parte del aria, siempre que se reconozca la obra del autor y no se confunda con ornamentación añadida. En ningún momento el tempo podrá cambiar para la edición de passaggi. Por ejemplo, un pasaje. Yo tengo una frase, pa, 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 pa. Un pasaje podría ser pa, pa, pira, para, pira, para, pa. Puedo meter notas más pequeñas, pero nunca deberé cambiar el pulso en el que yo vengo. Catherine Carlton pasa luego a Mancini diciendo de él, Giambattista Mancini, 1716-1800. Bueno, equivoca la fecha de nacimiento. Mancini nació en 1714. Escribió un famoso tratado de canto que fue publicado por primera vez en 1774 en Viena, como recordar la primera versión de Johann Adam Hiller en Berlín. Está de acuerdo con Tosi en la mayor parte de sus ideas sobre ornamentación, pero considera que el texto tiene que tomar carta de naturaleza antes de añadir adornos. Para Mancini, las palabras que tienen una significación fuerte y dura, como tirano, cruel o implacable, no deberían llevar ornamentación porque arruinaría el buen orden de la exclamación. Es decir, hay que buscar siempre que los afectos estén en función, o sea, la ornamentación esté en función de los afectos presentes. Y cuando estos son duros y crueles, como tirano, cruel, implacable, odio, pues hay que evitar poner ornamentación para no quitar valor a estas palabras que tienen una significación muy potente. El siguiente tratadista del que habla Catherine Carlton es Domenico Corri. Dice Carlton, Corry asevera que para un cantante el interpretar solamente las notas como vienen sería un error. La ornamentación debería estar en función del carácter de la pieza y ser añadida sobre palabras que admitan el adorno sin romper o cambiar su sentido. Palabras de sentimiento como amor, tierno, amable, querido, dulce, encantador, etc. Y palabras como regocijo, risa, placer, alegría, sonrisa, jovial, vivo, etc. son apropiadas para añadir ornamentación, pero no en palabras de sentido religioso como Dios, Jehová, Señor, Redentor, Santo, Misericordia, etc. ¿Veis? Aquí está haciendo hincapié Domenico Corri en la diferenciación del añadir adornos siempre que se tenga en cuenta el afecto presente. Igualmente, las figuras rítmicas no necesariamente, perdón, han de ser cantadas como vienen escritas, lo que ya vimos en Hiller, pudiendo ser alargadas por motivos expresivos.
Muchos intérpretes modernos consideran, sin embargo, que las prácticas de ornamentación de Corri son excesivas, esto lo dice Catherine Carlton, y como en el Aria voi che sapete de Mozart, exageradas e innecesarias. Corri no duda en sustituir su ornamentación por la del compositor. Que sus adiciones mejoren el original es cuestionable, pero lo que no se puede dudar es que forman parte de la práctica vocal del siglo XVIII, claro, evidentemente. O sea, nos puede gustar más o menos, pero si Corri lo anotó, quiere decir que los cantantes lo hacían y muchas veces con la aquiescencia del compositor. Ahora bien, puede encontrar un director que no le guste para nada y que uno añada apoyaturas o que cambie, meta un pasaje dentro de una frase. Esto ya es otro tema. Es el comentario que hablamos de Gardiner contra Klemperer o contra Karl Richter, ¿no? O sea, un Bach de Karl Richter y un Bach de Gardiner no tienen nada que ver. Ambos son bellos, pero el eh, paradigma musical y vocal es totalmente distinto. Luego sigue Catherine Carlton con Manuel García. García nos indica que hacia el final del siglo XIX todavía se esperaba de los cantantes que añadieran apoyaturas. Pues claro, todo el bel canto está lleno de ornamentación y muchas de esas ornamentaciones de los Bellini, de los Donizetti, de los Rossini no eran del compositor, sino eran de grandes intérpretes que tomaron tal carta de naturaleza que se han convertido en una tradición que ya nadie se atreve a cambiar. Pero esto es porque venía de un intérprete, no de un compositor. En cuanto a Mozart, Catherine Carlton dice, nos parece bastante claro que Mozart no consideraba sus partituras como sagradas y estaba de acuerdo a que sus cantantes añadieran ornamentación si ellos pensaban que añadía algo al sentido de la música. Pocas áreas de Mozart tienen ornamentación escrita de su puño y letra, lo que por otra parte nos da muchas pistas de lo que Mozart consideraba adornos adecuados para su música. Por ejemplo, Catherine Carlton pone un ejemplo del aria Non so donde vieni, donde pone un ejemplo de cómo se podía ornamentar. En este caso, el mismo Mozart hace la ornamentación, toma nota de la ornamentación. O sea, el original dice algo así como Non so donde vieni. En cambio, el mismo Mozart en otro apartado pone esta ornamentación. Non so dónde vieni. Es decir, mete una nota corta con un puntillo y luego coloca un tresillo. Pues esto forma parte de eh, 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 la tradición vocal de la época. Sigue Catherine Carlton. Además de sus propias obras, Mozart cogió otras de otros compositores y añadió cadencias y ornamentación. Mozart compuso cadencias para muchas obras suyas, dejando otras a juicio del intérprete. Las que escribió siguen las líneas maestras dejadas por Hiller y tienden a ser bastante cortas, lo suficientes para que se puedan hacer en un solo fiato, usando motivos temáticos del propio aria y nunca siendo más elaboradas que lo que fue en general el estilo del aria precedente. Un sublime ejemplo de cadencia para varias voces los encontramos en el Et incarnatus est de la Misa en Do menor de Mozart. Claro, Mozart era lo suficientemente conocedor del estilo vocal, puesto que él mismo había estudiado canto con un castrato para no hacer nada que no se pudiera hacer y contaba con las competencias suficientes para escribir siempre de una manera eh, eh, vocal y manteniendo el afecto. Evidentemente, dice Catherine Carlton, no esperaba que ningún cantante cantara solo la música como venía escrita. En cuanto a las interpretaciones contemporáneas, dice Carlton, hoy en día existen dos escuelas o formas de ver la ornamentación en las óperas de Mozart, Frederick Neumann con una visión más conservadora y una mucho más liberal de la mano de Will Crutchfield. En cuanto a Frederick Neumann, en las obras que ha revisado Neumann, dice Catherine Carlton, sus consejos es que se tenga cuidado con la ornamentación y en general pensar que mientras más tardía sea una obra de Mozart, menor necesidad de añadir ornamentación. Neumann sostiene que la falta de ornamentación en las obras tempranas de Mozart tiene que ver más con su inseguridad como compositor respecto de la posición más elevada del cantante.
Cuando Mozart maduró, su confianza como compositor lo hizo igualmente y de esta manera escribió los ornamentos que quería y donde los quería, más que estos fueran dictados por los juicios de los cantantes. Bueno, aquí Neumann se columpia un poco. Yo no creo que Mozart tuviera inseguridad en sus primeras obras. El problema es que en sus primeras obras el estilo lo adaptaba más de la ópera seria y en las últimas obras su estilo ya vino dado por una individualidad y una afirmación de su personalidad, pero no porque fuera inseguro, sino porque cambió su manera de ver el estilo y la ópera también había cambiado. Neumann advierte que cuando vemos una partitura que parece un simple esqueleto o esquema, nos está pidiendo ornamentación, claro. O sea, no nos dejemos confundir porque una partitura parezca fácil. En Mozart nada es lo que parece. Y mientras más espacio haya para ornamentar, más fácil nos va a venir. En las fermatas, dice Neumann, sin embargo, está más de acuerdo en que el cantante tenía mayor libertad. Esto es evidente, claro. Donde no hay orquesta, el cantante tenía que improvisar. Will Crutchfield tiene un acercamiento bastante diferente a la adición de ornamentación en Mozart. Es autor de muchos libros y artículos, los más pertinentes para el tema que tratamos, titulados The Prosodic Appoggiatura in the Music of Mozart and His Contemporaries, y el capítulo dedicado en el libro Voices, en la sección dedicada al clasicismo, en el libro de la Performance Practice. Bueno, pues esto es un poco el recorrido de esta tesis doctoral de Catherine Carlton, que me ha interesado mucho y espero que os interese también a vosotros y esta información nos sirva para ver la música de Mozart y en general de todo el periodo de una manera diferente, sobre todo más abierta y que busquemos en las fuentes primarias no como un conocimiento genérico o vacío, sino como una herramienta para mejorar nuestras interpretaciones. Un saludo y hasta el próximo capítulo.